Vamos ahora con este caso que permite hacer una demostración sencilla pero igualmente importante. ¿Qué ocurre, por ejemplo, en un campo escalar en puntos de una curva? Vamos a tener lo siguiente, ¿no? Como supuestos. Vamos a tener una función de varias variables, ¿sí? De un dominio A perteneciente a R a la n, ¿sí? Puede ser 3, 4, lo que ustedes quieran, a R. Es decir, es un campo escalar. Vamos a generar un solo número como imagen. Una función que a su vez es diferenciable, ¿sí? Y vamos a tener dentro de ese espacio una curva C, que es una curva regular parametrizada por una función que va de R a R a la n. ¿Qué quiere decir esto? Supongamos, vamos a hacerlo con el ejemplo de R a la 3, ¿no? Supónganse que ustedes tienen el espacio, ustedes tienen las variables X y Z, ¿no? Después, este sería el primer octante y después tienen los ejes negativos, ¿sí? Entonces, de esta función, lo que ustedes tienen es, el espacio sería de esta función f, se va a generar una sola, digamos, una sola línea de números. Cada uno de estos puntos de ese espacio va a tener una determinada imagen, ¿sí? Porque f va de R a la n a R, R a la 3 en este caso. Y la curva C es una curva que está dentro de ese espacio, pero en este caso la curva C, cada punto de la curva se genera con un vector posición. ¿Sí? Fíjense, acuérdense de lo que ustedes tenían en física, por ejemplo, x sub 0, y sub 0 y z sub 0. Para generar cada uno de esos puntos, como la curva, ustedes se la pueden pensar como si fuera físicamente un alambre, donde cada punto del alambre, el alambre digamos tiene una sola dimensión, ¿sí? Porque no puede ir como la electricidad puede ir solamente hacia adelante o hacia atrás, el alambre no puede ir hacia los costados porque no tiene dónde desplazarse, pero a su vez esta curva se genera con un solo campo escalar, T, por ejemplo. Entonces cada uno de estos puntos T tiene una imagen de esos mismos. Generalmente la interpretación física más fehaciente es que si esa curva es una trayectoria, por ejemplo lo que se desplaza de un lugar a otro, t sería el tiempo que tarda o el instante de tiempo en el cual se desplaza esa partícula, por ejemplo. ¿Okay? Bueno, eso para tenerlo en cuenta. Entonces la idea es que sabiendo esto, supongamos que nosotros tenemos un punto t sub 0, ¿sí? de esa recta, que ese instante va a generar un vector posición, por ejemplo, supongamos que el vector posición está por acá. Bueno, si calculamos la derivada de esa función, de la composición, o sea, f evaluada f evaluada solamente en el dominio de esa curva, que esa expresión la podemos calcular con esto, ¿no? Que fíjense, si ustedes la ven a simple vista, se parece bastante a la regla de la cadena. Entonces, vamos a ver un poco la teoría que nosotros tenemos del tema. Nosotros tenemos f que va de R a la N a R, ¿sí? Después tenemos G que va de R a R a la N, con lo cual la lógica sería la siguiente. Nosotros tenemos la variable t, que es la primera, que es de un campo real. Con esa variable t generamos el espacio, o generamos todo R a la N, ¿sí? A ese espacio vamos a llamarle X, supongamos porque son varias variables, X sub 1, X sub 2, la que ustedes quieran. Y luego con eso generamos una imagen determinada f de x, y eso vuelve a ser un escalar. Entonces en la lógica vamos a tener la función g, que va de los reales a r a la n. Luego tenemos la función f, que va de r a la n a los reales, y nuestra composición, que va a ser esta relación, es decir, va a ser la imagen de cada punto en el espacio basada a través de ese tiempo, ¿sí? O sea, a través de esta lógica G compuesta, F compuesta con G, perdón. Entonces, la idea es demostrar lo que pide el problema, ¿sí? Es decir, que podemos llegar a encontrar esa derivada, ¿sí? O esa matriz de derivadas a través de el gradiente de F evaluado, ¿sí? Con G', etc. Entonces, vamos a hacer de cuenta que no llegamos a ese resultado, sino que lo vamos a evaluar con lo que nosotros ya sabemos. Fíjense lo que nosotros sabemos de regla de la cadena. La regla de la cadena, ¿qué es lo que dice? Vamos a ver punto por punto. Siempre es importante, por más que esto suene repetitivo, pero es importante que uno tenga en cuenta cuáles son los conceptos clave como para que después justificarlo bien al momento de hacer un examen o aplicar un teorema, por ejemplo. Entonces, regla de la cadena lo que dice es, nosotros tenemos f, que es una función que va de r a la n a r a la m, ¿sí? En este caso puede ser de una sola dimensión, g, que va de r a la m a r a la k, dos funciones tales que f de a, ¿sí? Está incluido en b, ¿sí? En este caso lo que estamos diciendo es que básicamente
el dominio de una función está incluido en el codominio de otra, que es esta secuencia que escribí acá. ¿Sí? Ambas funciones tienen que ser diferenciables en esos puntos, en uno en la imagen del otro y otro en el punto original. Entonces se puede aplicar la regla de la cadena. ¿Ok? Entonces vamos a calcularlo de este lado. ¿Sí? Es decir, nosotros tenemos f compuesta con g. Si calculamos la matriz jacobiana de f compuesta con g en un punto t sub 0, esto va a ser la matriz jacobiana de f evaluado en la imagen de g en t sub 0, es decir, evaluado en este punto, en este x. Voy a poner con otro color también para que se entienda, no pisar demasiado los puntos. Esto sería x en función de t sub 0, ¿sí? Y eso luego multiplicado por la matriz jacobiana de g, pero evaluado en el punto original, en t sub 0. F es una función de r a la n a r, con lo cual la matriz jacobiana de f, ¿sí?, va a tener, si f es de r a la n a la r, vamos a tener la derivada de f respecto de la primera variable, la derivada de f respecto de la segunda variable, y así sucesivamente hasta la derivada enésima. Es decir, va a ser una matriz de una fila y n, ¿sí?, básicamente columnas. ¿Okay? Luego tenemos la matriz jacobiana de g, que en este caso g va a ir de r a la n, entonces g, las derivadas son solamente de una variable, ¿sí?, pero esas derivadas de una sola variable van a ser varias. Entonces tenemos, supongamos, g en función de t nos va a quedar como g1 en función de t, después tenemos g2 en función de t y así sucesivamente hasta g sub n en función de t. Entonces vamos a tener la derivada, acá tenemos una sola derivada, ¿no? Derivada de g1 respecto de t, derivada de g2 respecto de t, derivada de g3 respecto de t y así sucesivamente hasta la derivada enésima. Con lo cual, lo que ocurre acá es que esto va a ser una matriz de n filas y una columna. Si ustedes ven el orden de las matrices, la premultiplicación se puede hacer bien. Y como va a quedar una matriz de 1 por 1, porque en definitiva es el resultado de todas estas cuentas, es un solo número, yo lo voy a poner acá como una en paréntesis, pero para que vean el orden de las cuentas va a ser esto por esto, derivada de f por derivada parcial de f respecto de x1 por la derivada de g1 respecto de t, más la derivada parcial de f respecto de x2 por la derivada de g2 respecto de t, y así sucesivamente hasta la derivada de f respecto de x a la n por la derivada de g a la n sobre respecto de t. ¿Ok? Esa sería la idea. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Nosotros lo que tenemos acá, ¿sí?, básicamente es un solo número. La función f compuesta con g es básicamente una función de r a r, porque fíjense que entrada y salida es un solo escalar. Y después, lo que nosotros tenemos acá, esto, si ustedes observan, es la expresión de un vector gradiente, porque es una sola fila con n columnas. Y esto que ustedes ven acá es la derivada de un vector. Nosotros más allá que lo pusimos como columna para poder hacer la multiplicación, pero es un solo vector de una sola variable con n, digamos, n imágenes, que se deriva siempre por la misma variable. Entonces, en ese caso, esta expresión, ¿sí?, básicamente va a ser, esto es el gradiente de f evaluado en g de t sub 0, que es toda esta expresión en rojo que vemos aquí, y la expresión en azul, que es la derivada de g respecto de t evaluado en t sub 0. Por eso se cumple con lo que la ecuación había dicho al principio. En la composición va a ser gradiente de f evaluado en g de t sub 0 por la derivada vectorial de g en t sub 0.